Esta es Darisha Bailey Bath, una joven de 17 años de Rochester, Minnesota. Lo que le sucedió cambiaría para siempre la vida de muchos jóvenes y sacudiría profundamente a toda esta pequeña comunidad. Todo comenzó a la 1:20 de la mañana del 14 de julio de 2024 en el Lakeside Veterans Memorial Park de Forest Lake. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes se convirtió en un enfrentamiento violento. Los testigos afirman que ambas partes iban armadas, algunos con bates de béisbol, martillos y de incluso una palanca. Los fiscales sostienen que Dylan Simmons, de 20 años, estaba jugando al hacky sack en el parque esa noche, cuando envió un mensaje de texto al hermano de Darisha, Devon, diciéndole que fuera al parque a pelear. El conflicto entre Simmons y Bath venía arrastrándose desde hacía casi 2 años. Darisha llegó al parque con su hermano y sus amigos, mientras que Simmons y su acompañante salieron del auto con martillos en la mano. Devon y su amigo llevaban un bate de béisbol y una navaja plegable. Hasta ese momento, la tensión entre ambas partes iba en aumento. Cuando parecía que la pelea ya se calmaba, Simmons regresó a su auto, y fue entonces cuando todo cambió. Simmons drives toward the crowd, narrowly missing the group standing just inches away. He crashes into the rear of Vaught's vehicle, nearly running over someone's foot and brushing against someone else's leg. Simmons backs up and accelerates again, this time hitting Vaught's sister, 17-year-old Darisha, driving over her with both front and rear tires before speeding away. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Darisha. Oh! Oh, I got them on camera! You gotta go, bro. You gotta go. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Hicieron todo lo posible por salvarla. Pero Darisha había sufrido múltiples fracturas y un traumatismo craneal. 34, CPR in progress. No, please. Oh, please. Here, I'm gonna switch out with you, okay? A pesar de los esfuerzos, lamentablemente falleció en el lugar poco después de que llegaran los equipos de rescate. Simmons huyó, pero no llegó lejos. Tras hablar por teléfono con alguien que aún se encontraba en el parque, finalmente regresó y admitió ante la policía que sabía que la había atropellado. Las imágenes de las cámaras de vigilancia proporcionaron a la fiscalía las pruebas necesarias para elevar los cargos a homicidio en segundo grado, junto con 3 cargos de agresión en segundo grado. A family in Forest Lake is grieving the loss of a 17-year-old girl. Police say that someone intentionally hit and killed her during a fight at a park this weekend. 20-year-old Dylan Simmons appeared in court for the first time today after Washington County prosecutors charged him with third-degree murder and vehicular homicide. En diciembre de 2024 comenzó el juicio contra Simmons. El ambiente era extremadamente tenso. Fuera de la sala del tribunal, las dos familias se enfrentaron, gritándose unas a otras e incluso llegando a pelearse en un restaurante cercano. Dentro, el caso giró en torno a la intención. Los fiscales sostuvieron que Simmons embistió deliberadamente a la multitud. Su familia insistió en que entró en pánico al verse rodeado y que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Pero tras 5 días, el jurado llegó a un veredicto. Simmons fue declarado culpable de homicidio en segundo grado sin intención, homicidio vehicular y múltiples cargos de agresión con arma peligrosa. Fue absuelto de homicidio con intención y ahora enfrenta hasta 40 años de prisión, con la sentencia programada para marzo de 2025. Para la familia de Darisha, el veredicto trajo cierta justicia, pero nunca podrá devolverla a la vida. Ella estaba ansiosa por graduarse de la preparatoria y soñaba con convertirse en veterinaria. Ahora a su familia solo le quedan los recuerdos, llorando la pérdida de una hija y hermana que se fue demasiado pronto. Perder a su hija de esa manera es una escena horrible para cualquier familia, pero lamentablemente no son los únicos. Echemos un vistazo al siguiente video.
We've had a terrible accident here. Henry just got taken by a crocodile. Damn it. Oh, Henry. Crocodile. Crocodile. El 7 de diciembre de 2010, la tragedia golpeó en lo más profundo de la cuenca del Congo. Un kayakista de talla mundial, Hendrik Coetzee, conocido por sus amigos como Hendrik, perdió la vida en uno de los ríos más peligrosos del planeta. El río Lualaba, en el Congo, es salvaje. Bajo sus turbias profundidades, enormes cocodrilos del Nilo esperan en silencio a su próxima víctima, mientras que los hipopótamos atacan sin previo aviso. Aquí, lejos de la civilización, la ayuda está a cientos de kilómetros de distancia. Para Hendrik, sin embargo, el peligro nunca fue algo que debiera evitar. Era algo que lo hacía sentir vivo. Nacido en un pequeño pueblo de Sudáfrica, Hendrik creció a la sombra del conflicto. Su padre luchó en las guerras fronterizas y de niño, Hendrik solía esconderse debajo de su cama mientras la artillería sacudía el hogar familiar. Quizás esas experiencias tempranas marcaron su camino, porque de adulto se convirtió en uno de los exploradores más audaces de África, liderando expediciones a través del Nilo y ganándose la reputación de ser uno de los mejores kayakistas de su generación. I would put Hendry up there not only with the greatest kayakers of all time, but the greatest explorers of all time, you know, people that you only read about in books. A finales de 2009, dos kayakistas estadounidenses, Ben Stokesbury y Chris Corbull, le pidieron que los guiara por los afluentes inexplorados del Congo. Hendrik no pudo resistirse. Aceptó unirse a la que sería su última expedición. El equipo era consciente de los peligros. Los lugareños les advirtieron de los cocodrilos que habían desarrollado un gusto por la carne humana durante los años de guerra, cuando se habían arrojado miles de cadáveres al río. En una aldea, la gente les contó que habían perdido más de 100 vidas a causa de los cocodrilos en solo 2 décadas. Aún así, el trío siguió adelante. So this is the start of the supermarket. It's very narrow, the water's flowing slowly, lots of rocks for the crocs to bake on. I don't think I've ever gone through here without a charge. So the supermarket is where the crocs hang out in order to feed. You're the food in their supermarket. Nile crocodiles are huge. They can be up to 20 feet long, and they'll hunt you. There was a lot of talk about risk, from having clean water all the way to dangerous wildlife in the river. Decir que la fauna de estos ríos es peligrosa es quedarse corto. Se calcula que los cocodrilos se cobran entre 300 y 1000 vidas al año en toda África, una cifra que muchos creen que es mucho mayor, pero que queda oculta por la inmensidad de las aldeas rurales y la falta de registros oficiales. When Ben was given the rare chance to go, he prepared for the worst case scenarios. But how do you prepare yourself for the loss of a close friend? Be coming down, just holding across there. Well, the thing is, nobody's told us that we can't do it. With Hendry as their guide, the trio began their 2-month-long expedition. Their starting point was Uganda, where they'd paddle through the White Nile in Murchison Falls National Park. Then, their journey would take them to a more turbulent region along the Ruzizi River, which marks the border between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, where decades of bloody battles have only added to the danger of a region that's also full of apex predators. Eventually, they'd end up in the Lukuga River, where they'd press on for another 700 miles before reaching the end of their journey. It's gorgeous out right now. Jeez. Doesn't it just? Everything's gone great. Had a beautiful time. I think everyone's super stoked we took the chance, but hopefully we walk away from this just good memories. And remember, kids, don't cross international borders at home. Hasta ese momento, el viaje había transcurrido tal y como esperaban. A pesar de los constantes riesgos que los rodeaban, el grupo logró mantener el ánimo alto, impulsado por la emoción de la aventura y la promesa del descubrimiento. Hasta el 7 de diciembre, cuando Hendrik, Ben y Chris remaban muy juntos por un estrecho canal mientras la lluvia caía sobre el río. A medida que el grupo avanzaba, varios cocodrilos se deslizaron silenciosamente hacia el agua, y sus enormes cuerpos desaparecieron bajo la superficie.
Los kayakistas instintivamente estrecharon su formación, agrupándose en un canal de aproximadamente 60 metros de ancho. Remaban tan cerca unos de otros que tenían que alternar sus paladas, con cuidado de no chocar los remos. Era una frágil sensación de seguridad. 3 hombres contra un depredador invisible en aguas que pertenecen a algo mucho más antiguo y fuerte. Fue entonces cuando sucedió. We've had a terrible accident here. Henry just got taken by a crocodile. Por el rabillo del ojo, Chris percibió un movimiento repentino. Un cocodrilo enorme, el más grande que habían visto en todo el viaje, salió disparado del agua y se abalanzó sobre Hendrik. En ese mismo instante, Hendrik murmuró 2 palabras: Dios mío. No fue un grito de auxilio, ni siquiera una súplica. Era casi como si ya supiera lo que se avecinaba. El ataque fue instantáneo, despiadado y definitivo. Para cuando Chris se dio cuenta de lo que estaba viendo, ya era demasiado tarde. Hendrik había desaparecido. God damn. Oh. Damn it. Oh, Henry. Fuck. The crocodile took him right out of his boat. Hey, no. Wait. Just wait. No. I saw the whole thing happen. You saw it come out of the Saw it come out of the water. It was big. I mean, his head was half the size of that guy. It was massive. We got him by the shoulder. Yeah, it was just like, it was right up there. Ben y Chris corrieron a un pueblo cercano en busca de ayuda. Pero para los lugareños, endurecidos por años de pérdidas a causa de los cocodrilos, no había forma de meterse en el río. Para ellos, era una trampa mortal. Al final, el cuerpo de Hendrik nunca fue recuperado. Para la pareja de Hendrik, Juliana Buhring, la pérdida fue devastadora. Ella tenía planeado volar a Uganda para comenzar una nueva vida con él a finales de ese año. En cambio, se quedó con el dolor, pero también con el legado de Hendrik. Al final, Hendrik murió haciendo exactamente lo que lo definía, adentrándose en lo desconocido en un río que le exigió el precio más alto. Su historia es tanto una advertencia sobre el poder de la naturaleza, como un tributo a un hombre que vivió su vida al límite de ella. Y parece que los cocodrilos no son los únicos animales a los que debemos temer, porque lo que ocurrió en un zoológico holandés en 2007 fue algo que nadie podría haber previsto. Era una cálida mañana de primavera en Rotterdam. Las familias abarrotaban el zoológico de Rotterdam. Los niños se apretujaban contra el vidrio y en el aire se respiraba esa tranquila emoción que siempre se siente cuando los animales salvajes están tan cerca. Entre los muchos recintos, uno en particular acaparaba constantemente la atención, el de los gorilas. Y allí dentro, elevándose por encima de todos ellos, estaba Boquito. Boquito no era un gorila cualquiera. Nacido en Berlín en 1996, había sido rechazado por su madre y criado por humanos. Cuando llegó a los Países Bajos en 2005, ya era conocido por su inteligencia y su carácter impredecible. Los visitantes solían decir que parecía más consciente, más calculador que los demás. Y una visitante en particular creía que tenía un vínculo especial con él. Casi todos los días que venía, le sonreía, le saludaba con la mano y, lo más importante, lo miraba directamente a los ojos. Ja, wacht even. Ik ga er wat doen. Alsjeblieft. Ja, baby. Kan die nou niet aanvallen of zo? Nee hoor. Maar we hebben gewoon aandacht voor hem. Ja, aandacht. Nou, dat doet hij zo. Ja. Nee, laat maar zo. Oh, kijk eens kijken.
doet toch geen pijn wat ik doe? Nee, dat is sterk. Ik denk Nou, kijk eens. Wat zie je dat gezicht? Ik wil jou even zeggen. Para ella, parecía una muestra de amistad, pero para un gorila, el contacto visual no es una invitación, es un desafío. Aunque lo separaba un cristal, Boquito nunca olvidó su rostro. Y en la mañana del 18 de mayo de 2007, la calma comenzó a resquebrajarse. Los niños lanzaban piedras al recinto, burlándose y riendo. Fue entonces cuando Boquito se inquietó. Se dirigió hacia el foso, con los ojos brillando con algo que nadie en la multitud podía confundir. Entonces, en un momento imposible, hizo lo que el zoológico creía que nunca podría hacer. Saltó sobre el agua y trepó por las paredes de roca. En segundos, el gorila escapó. El pánico se apoderó del zoológico. Las familias gritaban, dispersándose en todas direcciones, y Boquito se dirigió directamente hacia la mujer que reconoció, la que había estado allí, mirándolo a los ojos día tras día. Los testigos recuerdan el horror. La mujer nunca tuvo la oportunidad de escapar. Boquito embistió, la agarró y la arrastró por el suelo con una violencia que ningún cuerpo humano podría soportar. Sus mandíbulas la desgarraron, dejándole más de 100 heridas por mordeduras y múltiples fracturas. Algunos dijeron que el sonido de sus gritos no se parecía a nada que hubieran oído jamás. Cuando finalmente la soltó, se abalanzó hacia la terraza de la cafetería, haciendo que más visitantes salieran corriendo aterrorizados. Gaan ze nu pas het dak op? Ja, godver. Nou is hij alweer naar achteren. Los padres abrazaron a sus hijos, las mesas volcaron y la calma de la mañana se disolvió en caos. Los cuidadores del zoológico se apresuraron a intervenir. Con pistolas de dardos en mano, los minutos parecieron horas antes de que los sedantes finalmente hicieran efecto, poniendo fin al alboroto. La mujer que fue atacada por Boquito sobrevivió a sus heridas, pero su vida y la del zoológico quedaron cambiadas para siempre. El personal reveló después que le habían advertido repetidamente: nunca establezcas contacto visual con el gorila. Ella los había ignorado, creyendo que era un gesto de conexión, pero para Boquito era algo completamente diferente. En las semanas siguientes, los Países Bajos se debatió sobre lo que había sucedido. Las compañías de seguros incluso comenzaron a repartir gafas de cartón a prueba de gorilas para evitar el contacto visual con ellos. La palabra en sí misma pasó a formar parte del lenguaje, un recordatorio de lo frágiles que son realmente las barreras entre los humanos y los animales salvajes. Casos como el de Boquito reabrieron el debate sobre el cautiverio de grandes primates. Son salvajes y la naturaleza es donde pertenecen. Boquito vivió el resto de su vida en el zoológico de Rotterdam, engendrando varios descendientes y permaneciendo como uno de los gorilas más conocidos de Europa. Pero para quienes estuvieron allí ese día, una verdad nunca se desvaneció. Detrás del vidrio, más allá de las rejas, la naturaleza salvaje nunca se domestica del todo. Simplemente espera. Tal vez la verdadera pregunta sea esta: ¿se escapó Boquito de su recinto por casualidad? ¿O fue el resultado inevitable de años de provocación y cautiverio? Si te gusta este tipo de historias, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Ahora continuemos, porque aunque Boquito demostró lo que sucede cuando las barreras fallan, las siguientes imágenes son aún más espeluznantes. Craig's Outdoor Adventures es un canal conocido por su pasión por las montañas, en el que Craig se adentra en paisajes que exigen tanto respeto como resistencia. Y en este video no estaba solo. Junto con su buen amigo Chris, fue a escalar Crib Goch en el Parque Nacional de Snowdonia, en Gales. No es una ruta cualquiera. Crib Goch es famosa por ser una escalada de grado 1, una estrecha cresta afilada como un cuchillo con precipicios a ambos lados. Para los escaladores es una prueba de nervio y precisión. Para quienes no están preparados puede ser fatal. Y lamentablemente para Craig y Chris, esta se convertiría en su última aventura juntos.
Okay guys, we're back out on another adventure. Me and Chris, we've travelled up to Snowdonia. Just took about 3.5 hours to get here. And we're just setting off. It's just coming up 2:45. The plan is to take on the mighty crib, up to the summit, back down the miner's track, and camp by one of the lakes. La caminata comenzó con optimismo. El pronóstico prometía vientos tranquilos. Sus mochilas pesaban menos de lo habitual y el tramo inicial del sendero parecía casi acogedor, serpenteando por las laderas más bajas bajo un cielo pálido. Los amplios horizontes y las crestas oscuras daban la impresión de que la montaña podría estar de su lado. Pero pronto se reveló la realidad de Crib Goch. La cresta se alzaba delante como una cuchilla, con su filo cortando las nubes, y una señal de advertencia les recordó una vez más que solo los experimentados debían continuar. A partir de ese momento, no había un camino sencillo hacia adelante, solo roca, exposición y la exigencia de dar cada paso con cuidado absoluto. La escalada se volvió implacable, las piedras sueltas se desplazaban bajo sus botas, las mochilas pesaban sobre sus hombros y la pendiente no mostraba piedad. Cada paso adelante se ganaba a pulso. Cada punto de apoyo se ponía a prueba a medida que las horas se desvanecían. A lo lejos, unas diminutas figuras que ya cruzaban la cresta servían como un claro recordatorio de lo mucho que aún les quedaba por delante. Y para cuando Craig y Chris llegaron a la base del filo, el agotamiento se había apoderado de ellos. La escalada había llevado más tiempo de lo esperado, y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Las nubes se cernían bajas sobre los picos. Las sombras se hacían más densas a su alrededor y la cresta se extendía hacia adelante, estrecha, azotada por el viento y absolutamente implacable. Okay guys, we're on the knife edge. It's a bit windy, it's a bit airy, but you know what? Fucking hell. It is actually. Don't want to fall off here. Huh? Oh, fucking hell. I may have to stop filming because if my family see this, they're gonna tell me off. Definitely. But God alive, guys. What a place. What a place. Right, let's get over the ridge. God, you say you don't want to fall up here. Up, I say, as I trip. Okay. Whose idea was this? Oh God, gotta drop that side. Whew. Okay, we're good again. That was a bit airy. Cada paso se medía frente al precipicio que les esperaba a ambos lados. El viento soplaba en ráfagas repentinas, amenazando su equilibrio, lo que obligaba a Craig y Chris a estabilizarse antes de seguir adelante. A veces, era más seguro arrastrarse con las manos apoyadas en la roca. Otras, caminar erguidos y confiar en las botas que llevaban puestas. A su alrededor, la montaña no ofrecía ningún consuelo. Cada ráfaga, cada deslizamiento de grava bajo sus pies les recordaba lo poco que separaba el valor del desastre. In all fairness to Chris, when we got to the turn off for Crib Goch or staying on the easy track and up to the summit, even though he was starting to struggle, I said to him we can take an easy option. You don't have to do Crib, we can come back in summer on a day trip and do it. But no, he wanted to tackle it. He didn't want to come all this way and not do it. Right, I'm going to put the camera away for this bit because he looks a bit of a bugger. Los minutos se hicieron eternos mientras avanzaban con cautela por la cresta. La cresta no permitía distracciones, solo concentración.
solo fe en el movimiento. Chris lo seguía con paso firme, más lento, pero decidido. Ambos eran conscientes de lo expuestos que estaban. Los acantilados se precipitaban abruptos e interminables a ambos lados, y la indiferencia de la montaña se cernía pesadamente en el aire. Juntos, siguieron adelante a través de los vientos cortantes y sobre las rocas irregulares, aferrándose a la montaña mientras ésta les exigía más de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Okay guys, still going strong. Still going strong. Chris is just making his way over to me. Yes, as we've just come across. It's scary up close, honestly. I think this is the last climb now. And then it's just climbing off the rocks down onto one of the paths. Oh, okay now. Okay guys, I think that's the worst of it over. I ain't gonna even attempt that. That looks like a tough climb. I'm gonna cut round the side here. That looks the most sensible option there. Wind's getting up, clouds coming down, and that looks a tough climb, and I'm not fancying it now. Oh, do I? No. Not when as I'm walking, there's bits of blood all over the rocks. That's not a good sign either. That's a bit scary. Where's Chris gone? We've lost him. Keep stopping and taking photos. Oh, okay guys, that's the knife edge complete, crib cock complete. Just gotta go down this little spin you around. Just gotta get down there. And then we're on to the main path then. Por fin superaron la cresta y el alivio se impuso al agotamiento. La cresta afilada había quedado atrás y ante ellos se extendía el sendero principal hacia la cima. Por un breve instante se les levantó el ánimo. Habían superado el tramo más difícil y la alegría volvió a invadirlos mientras avanzaban hacia la imponente cima de Snowdonia. Pero las montañas nunca dejan de poner a prueba a quienes las escalan. It wasn't long after that sadly Chris took a bit of a slip or a fall that resulted in him falling quite a significant distance, and sadly Chris succeeds. Can't get my words out. Chris's injuries he couldn't recover from, so sadly Chris lost his life on Snowdonia on the Sunday the 24th of March. So as you can imagine, myself and his family and anybody who knew Chris are completely devastated by this tragic loss. And yeah, I really don't know what to say. Just rest in peace, buddy, until we meet again. Fly high. Craig se había quedado solo en la cresta, devastado. Lo que había comenzado como una aventura compartida había terminado en una pérdida inimaginable. La montaña les había brindado vistas, desafíos y triunfos fugaces, pero al final les exigió el precio más alto. La excursión a Crib Goch se convirtió no solo en otro video, sino en un recuerdo definitivo de la amistad. El nombre de Chris ahora vive en los ecos de Snowdonia, llevado por el viento que atraviesa la cresta que habían desafiado juntos. Algunos lugares ponen a prueba el coraje, otros revelan la fragilidad de la vida. Crib Goch hace ambas cosas, y para Craig, seguirá siendo para siempre la montaña donde perdió a su amigo. Es triste ver que la vida de las personas puede terminar mientras hacen lo que más aman. Pero, ¿y si no fue la pasión lo que se los llevó, sino un accidente repentino y trágico? Eso es exactamente lo que estás a punto de presenciar en el siguiente video. Ocurrió en Rusia, una fría mañana de domingo.
Una madre estaba sentada en silencio en un banco, con su hijo durmiendo plácidamente en un cochecito a su lado. Todo parecía tranquilo, hasta que una escena espantosa se desarrolló ante sus ojos. Desde los pisos superiores de un edificio cercano, un niño pequeño cayó en picada hacia el suelo, golpeando el pavimento con una fuerza espeluznante. Casi tan perturbador como la caída fue la reacción posterior, o más bien, la falta de ella. La madre y un transeúnte que se encontraba cerca se quedaron mirando horrorizados, pero luego se dieron la vuelta y se marcharon. El video termina con el niño tirado allí solo, sin ningún padre a la vista. Si se había dejado una ventana abierta, ¿cómo pudo un niño tan pequeño terminar cayendo desde arriba sin ninguna supervisión? Estas son preguntas que siguen atormentando a quienes vieron las imágenes. El video se difundió rápidamente en línea, lo que provocó indignación. Miles de espectadores condenaron no solo a los padres, sino también a los transeúntes, sorprendidos de que alguien pudiera presenciar tal tragedia y no hacer nada. Solo más tarde algunos intentaron restarle importancia al horror, sugiriendo que lo que había caído no era un niño en absoluto, sino una simple bolsa de plástico arrastrada por el viento. Sin embargo, esa explicación se desmorona en el momento en que se observa con atención. Los movimientos son demasiado pesados, demasiado definitivos, demasiado dolorosamente reales. Entonces, ¿qué crees? ¿Fue un trágico accidente en el que se vio involucrado un niño o solo una bolsa confundida con algo mucho peor? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Es impactante cómo un momento de paz puede dar un giro tan horrible. Y lo mismo puede decirse del siguiente video. La mañana del 7 de noviembre de 2022, el pescador profesional Matthew Gorn zarpó para lo que pensaba que sería una salida rutinaria frente a la costa de Port Augusta, en Australia Meridional. El agua estaba en calma. El cielo despejado y a unos 10 kilómetros de la costa dejó que su kayak se dejara llevar por la corriente mientras lanzaba el anzuelo. Pescar desde un kayak no era nada nuevo para él. Era una forma de despejar la mente, de trabajar en silencio con solo el mar como compañía. Pero ese silencio no duraría. La primera señal fue sutil, una inquietud en el agua, como si algo grande se moviera bajo la superficie. Al principio, Matthew no le dio importancia. El Golfo de Spencer alberga innumerables criaturas marinas, desde delfines hasta rayas, y los movimientos extraños bajo las olas eran algo habitual, pero en cuestión de segundos, esa calma se disolvió en algo mucho más aterrador. Desde las profundidades, un gran tiburón blanco saltó fuera del agua y embistió directamente sobre el remo de su kayak. El susto fue inmediato. No se trataba de un avistamiento lejano ni de una inofensiva aleta surcando las aguas. El tiburón estaba allí, elevándose imponente a su lado, atacando con precisión, poniendo a prueba la frágil barrera entre el depredador y el hombre. Durante unos minutos que parecieron horas, el tiburón dio vueltas, con su sombra moviéndose justo debajo del kayak. Cada crujido del remo, cada cambio de equilibrio parecía llamar su atención. I'm going to the box. La GoPro de Matthew capturó el momento con una claridad implacable, mostrando a un hombre atrapado entre el terror y el asombro, aferrándose a su remo, con la certeza de que un solo movimiento en falso podría acabar con todo. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el tiburón se dio la vuelta. Con un lento movimiento de su cola, desapareció de nuevo en las profundidades, dejando el océano aparentemente en calma una vez más. El silencio era ensordecedor. Más tarde, al relatar la terrible experiencia, Matthew admitió que había sido una estupidez salir sin un Shark Shield, un dispositivo diseñado para repeler a los depredadores con pulsos eléctricos.
sabía lo cerca que había estado el encuentro de convertirse en una catástrofe. Para quienes ven el video, el debate persiste. ¿Estaba el tiburón atacando, confundiendo el remo con una presa? ¿O simplemente sentía curiosidad, investigando la forma desconocida que tenía encima? Sea cual sea el caso, hay un hecho innegable. Matthews salió ileso, pero el recuerdo de esa embestida, la visión de esas mandíbulas lanzándose desde las profundidades, nunca lo abandonará. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Fue un escape por los pelos de un ataque o simplemente un escalofriante recordatorio de la curiosidad de uno de los cazadores más formidables del océano? Cuéntenme qué piensan. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Si les han gustado estos espeluznantes clips, hagan clic para ver más en el video que aparece en pantalla.